La historia de este crimen no comienza con la desaparición de una persona ni con una llamada a la policía, sino con un silencioso informe de laboratorio. En la conclusión del Laboratorio Nacional de Islandia había una frase científica seca. Fue detectada la presencia de mioglobina y albúmina humanas. En términos simples, proteínas humanas. Lo que hacía esta conclusión impactante era de dónde los peritos retiraron la muestra. Fue raspada del fondo de una olla grande que la policía incautó de la cocina de un apartamento común en la ciudad de Ísafjörður. A partir de este momento, el horror ganó una dirección concreta. Pero la olla era solo parte del cuadro general. Durante la búsqueda en la misma cocina, la atención de los criminalistas fue atraída por un congelador doméstico simple. Un reactivo especial, el luminol, iluminó en sus paredes internas vestigios de sangre lavados. El análisis posterior de ADN confirmó los peores temores. La sangre pertenecía a Siga, quien en ese momento constaba como desaparecida. Se volvió obvio para los investigadores que se enfrentaron a un intento de ocultar los restos de la forma más cruel. El conjunto de hallazgos apuntaba al desmembramiento. El apartamento donde todo esto sucedió pertenecía a Elín, empleada de la fábrica de pescado local. Cuando la policía comenzó a estudiar su círculo, se topó con un detalle que no encajaba en la cabeza. La fallecida Siga, cuyos vestigios fueron encontrados en el congelador, no era solo una conocida suya. Por todos los indicios era su mejor amiga. Así, la investigación se enfrentó a una nueva tarea, mucho más compleja. Tendrían que comprender no quién lo hizo, sino cómo una discusión entre dos mejores amigas en una ciudad cubierta de nieve podría haber llevado a tal final. Para comprender lo que llevó a esta tragedia, es necesario mirar más atentamente quiénes eran estas dos mujeres en su vida común antes de ser destruida. Comencemos por Siga. Era una persona con un plan claro para el futuro. Como muchos en Ísafjörður, trabajaba en la fábrica de procesamiento de pescado, trabajo monótono y pesado en la línea de montaje que consideraba una etapa temporal. Su verdadero objetivo estaba a cientos de kilómetros de allí, en Reykjavik. Esto no era solo un sueño. Siga ya tenía correspondencia con una prima en la capital. Ahorraba dinero para el depósito de un pequeño apartamento y se ocupaba activamente en la recolección de documentos para la transferencia. Los conocidos la describían como una persona determinada y enfocada, que sabía lo que quería. Su vida seguía un guión absolutamente comprensible y estable, y a su lado estaba su mejor amiga, Elín. Pero su mundo era el opuesto completo de la estabilidad. Toda su vida giraba alrededor de Mikael, a quien criaba sola. En la pequeña ciudad, donde todos se conocen, sus dificultades financieras eran un secreto a voces. Intentos constantes de hacer frente a los gastos, cuentas atrasadas y deudas creaban una presión enorme, y poco antes de los acontecimientos esa presión alcanzó el pico. Elín recibió una carta oficial de los servicios sociales. No era solo una formalidad, sino el primer paso en un procedimiento oficial. La carta hablaba sobre la apertura de un proceso para verificación de las condiciones de habitación y sobre una próxima visita de un inspector. Para Elín, esto fue una señal de alarma, significando que estaba bajo la atención escrutinizada del Estado. Y es en este punto que las historias de las dos amigas se cruzan. Durante la investigación, testigos clave darán una de sus colegas comunes de la fábrica. Ella contará que algunos días antes de la desaparición de Siga, esta parecía preocupada pero determinada, y en la conversación mencionó que estaba preparando algunos papeles para un órgano oficial. En ese momento nadie le dio importancia a esto, pero la investigación descubrió que el servicio social inició la verificación tras una queja anónima, y para proceder con el caso les faltaban testimonios de una testigo que pudiera confirmar hechos de negligencia de los deberes parentales. Siga iba a ser esa testigo. Para Elín esto significaba una cosa. Su mejor amiga iba a dar testimonio oficial que podría ser el último paso para quitarle a Mikkel. Así, en una balanza, la amenaza de que Elín perdiera a Mikkel, en la otra, la determinación de Siga
de testificar. Este conflicto, que maduraba subliminarmente, debería inevitablemente resolverse, y la cronología de los eventos de esa noche fatídica se vuelve fundamental para comprender lo que sucedió después. 8 de febrero de 2016, a las 18 horas y 40 minutos, Siga terminó su turno en la fábrica de pescado. En este momento la tormenta que se acercaba ya había comenzado a mostrar su carácter. El viento se intensificó, cayó nieve densa. En lugar de ir a casa, se dirigió en otra dirección. Los datos de facturación de su operador móvil muestran que a las 19 horas y 10 minutos su teléfono se conectó a la torre celular que servía la calle Hafnarstraatí. La torre celular cubría un área pequeña, y en el centro de esa área estaba la casa donde vivía Elin. Fue la última vez que el teléfono de Siga dio señal, y fue el último lugar donde su presencia fue registrada. Inmediatamente después de esto, el caso entra en un vacío informativo. Después de las 19 horas y 10 minutos, el teléfono de Siga desaparece de la red. Podría haberse descargado, podría haber sido apagado, o podría haber sido destruido. En cualquier caso, se silenció, y esa misma noche el aislamiento de la pequeña ciudad se intensificó múltiples veces. Según datos de los servicios municipales, aproximadamente a las 21 horas y 30 minutos, debido a una avería en la línea de transmisión eléctrica, toda aquella área se sumergió en la oscuridad. No hubo luz hasta las 23 horas y 45 minutos. Ningunos faroles de calle, ningunas luces en las ventanas que pudieran iluminar lo que estaba sucediendo. Así, se formó en el caso un punto ciego, un intervalo de tiempo de casi 2 horas y media, cuando en la casa en Hafnarstraatí no había ni luz ni comunicaciones móviles funcionando. Estas son condiciones ideales para ocultar cualquier cosa. Pasaron varios días. El 12 de febrero la tormenta finalmente comenzó a calmarse. Las máquinas de remoción de nieve limpiaron las carreteras e Ísafjörður volvió a tener conexión con el resto del mundo. La vida volvía a su curso habitual, y fue precisamente contra este fondo de normalidad que regresaba que la ausencia de Siga se volvió obvia. Primero se preocuparon en el trabajo. Era una empleada obligatoria y nunca faltaba a los turnos, sin aviso. Después la familia de Reykjavik dio la alarma. Primero atribuyeron esto a los problemas de comunicación después de la tormenta, pero cuando pasó un día y no hubo noticias de Siga, se dirigieron a la policía. A partir de este momento el caso de desaparición fue oficialmente abierto y la investigación comenzó. A partir del momento en que la declaración de desaparición fue registrada, la investigación comenzó a ganar impulso. El primer y más lógico paso para la policía fue trabajar la última ubicación documentada de Siga, el edificio residencial en la calle Hafnarstraatí. Los policías comenzaron una investigación metódica, apartamento por apartamento de los residentes, tratando de encontrar al menos a alguien que pudiera haber visto u oído algo inusual la noche del 8 de febrero. Sin embargo, este trabajo casi inmediatamente llegó a un callejón sin salida. La ciudad apenas se recuperaba de la tormenta, y la mayoría de los habitantes respondía lo mismo. Debido al aullido ensordecedor del viento y al golpear de la nieve en las ventanas, no oyeron nada de lo que sucedía fuera de sus apartamentos. Pero cuando la esperanza de encontrar una pista casi se agotó, uno de los residentes, un hombre mayor del primer piso, dio testimonio que difirió drásticamente de todos los otros. En el protocolo sus palabras fueron registradas con extrema precisión. Él declaró que esa noche, cuando la electricidad fue cortada en el área, despertó con un ruido extraño en la entrada. Según sus palabras, no era sonido de pasos o voces. Era un sonido sordo y raspante, como si alguien lentamente rodara o arrastrara por el suelo algo muy pesado. No le dio importancia en ese momento, atribuyéndolo al hecho de que algún vecino estaba moviendo muebles. Pero 2 precisiones que dio atrajeron inmediatamente la atención de la investigación. Primero, el tiempo. Esto sucedió exactamente en aquel intervalo cuando la casa estaba completamente sin energía. Segundo, el carácter del sonido. Era intermitente,
como si un objeto pesado fuera arrastrado con dificultad a través de las entradas de las puertas. Este testimonio se convirtió en la primera y única evidencia que perforó el vacío informativo de esa noche. Fue exactamente este testimonio lo que hizo que los investigadores miraran de forma nueva otro hallazgo aparentemente insignificante. Algunos días antes, una patrulla descubrió en el muelle comercial una bobina abandonada de cuerda gruesa de nylon, estándar, como las usadas a cientos en la fábrica de pescado para amarrar cajas. Por sí sola, esta cuerda no era evidencia, y por sí solo el sonido en la entrada era solo una extrañeza. Pero cuando los investigadores pusieron estos dos hechos lado a lado, los detalles dispersos encajaron en una imagen única. La hipótesis nació instantáneamente. ¿Y si el objeto pesado que el vecino oyó fuera una caja de pescador estándar, suficientemente grande para contener a una persona? ¿Y si para su transporte usaran esa misma cuerda de la fábrica? Esta versión ligaba perfectamente el lugar, tiempo y método de posible movimiento de los restos. La hipótesis se convirtió instantáneamente en la versión de trabajo principal. A partir de este momento, el apartamento de Elin dejó de ser simplemente la última ubicación conocida de Sigga. Se convirtió en el lugar presunto del crimen. Pero en cualquier investigación, antes de enfocarse en una versión, es necesario trabajar y excluir todas las otras. El procedimiento estándar exigía que la policía estudiara el círculo cercano de contactos de Sigga, sus últimos contactos y cualquier posible conflicto. Y fue exactamente durante esta verificación de rutina que en los materiales del caso aparece un nuevo nombre: Einar, exnovio de Sigga. Al inicio esto era solo una formalidad, pero muy rápidamente los investigadores comprendieron que podían tener en las manos una versión completamente diferente de los eventos. Einar era pescador de un arrastrero local, y como se descubrió en la investigación a los conocidos, su separación de Sigga no fue suave. Más aún, literalmente algunos días antes de su desaparición tuvieron una discusión pública en el único bar de la ciudad. Los testigos confirmaron que se trataba de dinero. Así la investigación ganó un sospechoso alternativo, una persona con motivo obvio y carácter impredecible. Las sospechas respecto a Einar comenzaron a parecer aún más serias cuando los investigadores obtuvieron acceso a las cuentas bancarias de Sigga. Estudiando los extractos de la última semana, descubrieron una transacción que encajaba perfectamente en la versión de discusión por dinero. Era una transferencia monetaria a la cuenta de Einar, hecha apenas 2 días antes de su desaparición. La cantidad no era redonda, y en el objetivo del pago constaba solo una nota: personal. Para la policía esto parecía evidencia sólida. Podría ser devolución de deuda bajo presión. Podría ser pago por silencio. En cualquier caso, esta transferencia indicaba que entre ellos ocurrían algunos cálculos financieros tensos directamente en la víspera de la tragedia. Por algún tiempo el foco de la investigación cambió. La versión con Einar parecía simple, lógica y tenía confirmación documental. Pero un buen investigador siempre verifica los hechos 2 veces. Y cuando la policía comenzó a verificar la coartada de Einar, toda esta versión construida se desmoronó en un instante. Lo primero fue hacer una solicitud al armador, en cuyo arrastrero trabajaba Einar. Los barcos pesqueros modernos están equipados con rastreadores satelitales y mantienen registros detallados de a bordo. Los datos eran irrefutables. En la noche del 8 de febrero, cuando Sigga desapareció, y durante los 2 días siguientes, el arrastrero de Einar estaba pescando a 70 kilómetros de la costa. Su coartada era 100%. Cuando fue llamado para dar testimonio sobre la transferencia monetaria, él calmamente proporcionó el recibo. Resultó que le vendió a Sigga un motor de barco usado, y ella simplemente le transfirió el resto de la cantidad. La suma en el recibo coincidía con la cantidad de la transferencia hasta la última corona. Einar fue limpiado de todas las sospechas, y este giro abrupto significaba solo una cosa: la única pista alternativa resultó ser falsa, y ahora toda la atención de la investigación con fuerza redoblada volvió al único lugar restante, el apartamento de Elin en la calle Hafnarstrati. Después de que la única pista alternativa llevara a un callejón sin salida,
todos los hilos de la investigación convergieron nuevamente en el apartamento de Elin. Ahora la policía necesitaba obtener su versión oficial de los eventos de esa noche. Elin fue llamada para el primer interrogatorio oficial. Se comportó calmadamente, parecía preocupada por el destino de la amiga y cooperó totalmente con la investigación. Cuando le pidieron que reconstruyera la cronología de la noche del 8 al 9 de febrero, dio una respuesta clara y lúcida. En el extracto del protocolo su testimonio suena así: toda la noche del 8 al 9 de febrero estuve en casa con Miquel. Agregó un detalle que debería dar credibilidad absoluta a sus palabras. No salimos por causa de la tormenta, era demasiado peligroso. Esta era una coartada simple y lógica que era casi imposible refutar. El cuadro que pintó era absolutamente plausible: una madre e hijo esperando la tormenta en una casa cerrada. Pero mientras Elin construía su línea de defensa, los investigadores en paralelo se ocupaban de trabajo de rutina pero extremadamente importante: análisis de la actividad financiera de Siga. Y fue exactamente ahí donde se toparon con un detalle que destruyó completamente la coartada de Elin. Según datos bancarios, el 9 de febrero, a las 0:20 de la noche, la tarjeta de débito de Siga fue usada. La compra fue hecha en la tienda 24 horas bonus, la única que funcionaba esa noche. La policía pidió inmediatamente las grabaciones de las cámaras de videovigilancia. La calidad del video no era alta, pero en él se veía claramente una figura con capucha profundamente puesta, que pagaba en la caja. Esta figura compraba un conjunto extraño para una visita nocturna, varias cajas de velas, pan y un paquete de cereales. Cuando los criminalistas hicieron comparación biométrica, llegaron a la conclusión: la altura y constitución general de la persona en la grabación coincidían con alta probabilidad con los datos físicos de Elin. En este momento la investigación tenía en las manos dos hechos absolutamente contradictorios. Por un lado, testimonio oficial de Elin, en el cual jura que pasó toda la noche continuamente en casa con Miquel. Por otro lado, grabación de la cámara y transacción bancaria que registraban una persona muy parecida a ella, usando la tarjeta de la amiga desaparecida en medio de la noche, justo después de que la electricidad fuera restaurada en el área. Esta contradicción era directa e irrefutable. No podía ser atribuida a error o coincidencia. La primera verificación seria de sus palabras mostró que mentía. A partir de este momento, el estatus de Elin en el caso cambió cardinalmente. Dejó de ser simplemente testigo. Ahora era la principal sospechosa. Ahora, cuando Elin era la principal sospechosa, la tarea de la investigación se volvió restaurar completamente sus acciones en la noche de la desaparición de Siga. Los policías comprendían que su historia de estar sentada en casa era mentira y necesitaban restaurar minuto a minuto dónde realmente estuvo. En la región con geografía compleja, donde las ciudades están conectadas por túneles, las cámaras viales desempeñan papel fundamental. Los investigadores hicieron solicitud de datos de la única cámara que controlaba la salida de Ísafjordur. Esta cámara estaba instalada en la entrada del túnel automovilístico que llevaba a la vecina aldea pesquera Gnifsdaur. La localización era extremadamente importante para el caso. Fue exactamente ahí, en el muelle en Gnifsdaur, que algunos días antes una patrulla encontró esa misma bobina de cuerda de nylon de la fábrica de pescado. Antes era solo un hallazgo, ahora era un lugar clave. La visualización de las grabaciones de la noche del 8 al 9 de febrero dio resultado inmediato, que se convirtió en un golpe más a la versión de Elin. En la primera grabación, con marca de tiempo 1:10 de la noche, la cámara registró distintamente un pequeño todoterreno Suzuki Jimny, perteneciente a Elin. La matrícula se leía perfectamente. El carro se movía en dirección al túnel que llevaba a Gnifsdaur. Esto ya contradecía completamente su coartada, pero lo que los investigadores vieron a continuación transformó sospecha en certeza. Avanzando la grabación, descubrieron un segundo paso. A la 1:25 de la noche, el mismo automóvil fue nuevamente registrado por la cámara, moviéndose en la misma dirección. 2 viajes a la misma pequeña aldea
en medio de la noche, en el apogeo de una fuerte tormenta. En Schnifsdaur, en esta hora no funcionaba absolutamente nada. Estos movimientos no tenían ninguna explicación lógica doméstica. Ahora el cuadro para los investigadores se volvió extremadamente claro. La coartada de Elin de que estaba en casa ya había sido refutada por su ida a la tienda con la tarjeta de Siga. Ahora fue refutada doblemente por datos irrefutables de la cámara vial, que la conectaban con la localización clave donde anteriormente fue encontrada evidencia. La mentira no era caso único, sino sistema. Su historia se desmoronó. La policía llegó a la conclusión inequívoca. Todas las acciones documentadas de Elin esa noche, ida a la tienda por velas, 2 viajes al muelle distante, no fueron accidentales. Fueron parte de un proceso único, y este proceso podría tener solo un objetivo: ocultación de vestigios de crimen grave. Ahora, cuando la investigación tenía un cuadro claro de los movimientos de Elin, comprendieron que su mentira no fue simplemente reacción de pánico, sino historia cuidadosamente pensada. Para destruir esta historia definitivamente, necesitaban evidencia directa, física, que la conectara con el crimen. La policía volvió a los testigos que vieron la figura con capucha en la tienda Bonus. En el interrogatorio repetido, el cajero, pensando un poco, agregó un detalle al cual antes no había dado importancia. Recordó que cuando la figura se volteó para salir, bajo la capucha por un momento se volvió visible el cuello y hombro del abrigo. Eran de color rojo brillante. Para la pequeña ciudad esto era detalle importante. Muchos residentes, incluyendo colegas de la fábrica, confirmaron: Siga tenía un parka rojo característico, con el cual andaba casi todo el invierno. Este abrigo era su carta de presentación. Ahora la policía tenía no simplemente una versión, sino un objetivo concreto. Basándose en todas las evidencias recolectadas, coartada mentirosa, uso de tarjeta bancaria y viajes nocturnos, obtuvieron orden de búsqueda en el apartamento de Elin con objetivo de encontrar un artículo específico: el parka rojo de Siga. La búsqueda comenzó. Los investigadores examinaron metódicamente cada rincón del apartamento y sus búsquedas fueron coronadas de éxito. En el fondo del guardarropa, bajo una pila de ropa vieja, descubrieron lo que buscaban: ese mismo parka rojo. Cuando la evidencia fue presentada a Elin, ella no mostró ni sorpresa ni pánico. Tenía respuesta preparada. En el protocolo del interrogatorio su explicación fue registrada así: Siga lo dejó en mi casa algunas semanas atrás. Se olvidó después de ir juntas a una visita. La versión sonaba plausible. Mejores amigas frecuentemente intercambian cosas. No había nada inusual en eso. Pero palabras son una cosa y hechos son completamente otra. La policía embaló el parka en una bolsa hermética y envió inmediatamente para pericia forense completa. Ahora la respuesta a la cuestión de si Elin miente esta vez debería ser dada por la ciencia. Y la ciencia dio la respuesta que no dejó piedra sobre piedra de la versión de Elin. La pericia daba resultados por etapas y cada nuevo hecho era como golpe de martillo. Resultado número 1. En el examen del cuello bajo luz ultravioleta fueron encontrados varios cabellos humanos. Resultado número 2. Análisis de ADN mostró que los cabellos 100% pertenecían a Elin. Esto probaba que usó el abrigo de la amiga, pero aún no probaba cuándo exactamente. El tercer resultado final de la pericia se volvió decisivo. Los criminalistas descubrieron en el borde del parka micropartículas de sal técnica. Análisis químico mostró que la composición de esta sal era completamente idéntica al reactivo anticongelante que los servicios municipales de Ísafjörður usaron exactamente esa semana para tratamiento de los escalones en las entradas. Esta fue prueba irrefutable. La ciencia confirmó que Elin no simplemente usó el parka de Siga, lo usó en la calle, en la noche del crimen. La confirmación científica de que Elin usó el parka de la amiga desaparecida la noche del crimen se convirtió en el momento decisivo. Ahora la policía tenía todas las bases para considerar su apartamento no simplemente como el lugar donde la sospechosa construyó una coartada falsa,
sino como el lugar completo del crimen. Durante el mismo registro cuando fue encontrado el parka, los investigadores confiscaron otros objetos que podrían tener relación con el caso. En el protocolo oficial fueron listados seca y rutinariamente: congelador doméstico, blanco, volumen 120 litros, olla grande de acero, 2 cajas plásticas azules, estándar para procesamiento de pescado. Eran cosas domésticas comunes que se pueden encontrar en cualquier casa en Ísafjörður. Ante los criminalistas fue planteada una tarea fría y clara: realizar análisis detallado de estos objetos para búsqueda de cualesquiera microvestigios de material biológico. Todas las cosas confiscadas fueron cuidadosamente selladas y enviadas desde la pequeña ciudad hasta la capital, al Laboratorio Nacional en Reykjavik. En las condiciones estériles del laboratorio, estos objetos cotidianos comenzaron a revelar sus secretos terribles. El primer objeto de investigación fue el congelador. Los expertos trataron sus paredes internas con luminol, composición química que brilla en contacto con vestigios de hemoglobina. En la sala oscurecida, las paredes, que parecían absolutamente limpias, se encendieron con luz azulada siniestra. La reacción química indicaba que allí hubo vestigios extensos de sangre, que alguien intentó lavar cuidadosamente pero no logró remover completamente. Muestras recolectadas de estos lugares fueron inmediatamente enviadas para análisis genético. El resultado fue inequívoco. El perfil de ADN coincidía completamente con el perfil de ADN de Siga. Ahora el congelador en la casa de Elín estaba oficialmente conectado con la joven desaparecida. Pero el descubrimiento más impactante esperaba a los expertos por delante. Pasaron a la investigación de la olla grande de acero, esa misma que fue confiscada de la estufa en la cocina de Elín. De su fondo fueron recolectados raspados microscópicos de material que era invisible al ojo desnudo. Para identificar su composición, los expertos usaron uno de los métodos más precisos en la criminalística moderna: espectrometría de masa, que permite determinar compuestos proteicos exactos en la muestra. El resultado de este análisis fue registrado en la conclusión del laboratorio, volumen número 2, y suena así. En la muestra presentada fue detectada presencia de mioglobina y albúmina humanas. Hablando en lenguaje simple, en el fondo de la olla en que Elín cocinaba comida, fue encontrada proteína humana. Los hallazgos hechos en el Laboratorio Nacional eran irrefutables y aterrorizantes. Probaban que en el apartamento de Elín ocurrió no simplemente una tragedia, sino toda una serie de acciones frías y horribles para ocultación del crimen. Sin embargo, ante la investigación se levantó nueva cuestión puramente práctica. ¿Podría Elín, actuando sola, lidiar con todo esto? Mover cajas pesadas, deshacerse de evidencias, borrando rastros en diferentes partes de la ciudad. Todo esto exigía esfuerzos físicos y tiempo. La lógica sugería que podría haber tenido un ayudante. Estudiando sus contactos y verificando personal del puerto donde fue esa noche, la policía se topó con un nombre: Kjartan, guardia que estaba de servicio en ese turno. En la verificación posterior se descubrió que tuvo conflicto insignificante pero documentado con Elín por estacionamiento en la fábrica un mes antes. Lo más importante, tenía llaves de todas las instalaciones de servicio y almacenes en el muelle, así como acceso a contenedores de basura industriales. Teóricamente, era candidato ideal para papel de cómplice. Los investigadores llamaron inmediatamente a Kjartan para interrogatorio. No negó el pequeño conflicto con Elín, pero declaró categóricamente que no tiene relación alguna con este caso. A la pregunta sobre qué hacía la noche del 8 al 9 de febrero, respondió que casi todo su turno fue dedicado a la eliminación de situación de emergencia. El viento tempestuoso dañó una de las rampas de carga y se ocupó de su reparación. La policía no le creyó por su palabra. Fue hecho pedido oficial a la administración del puerto. El estudio del registro de turnos y registros de llamadas confirmó completamente sus palabras. En el registro había entrada clara: llamada para rampa de emergencia número 3, tiempo de registro, 22 horas 40 minutos. A juzgar por las marcaciones, los trabajos en el lugar continuaron hasta tarde en la noche, exactamente cuando Elín hacía sus viajes. La coartada de Kjartan parecía convincente.
Pero para cerrar esta versión, definitivamente la investigación dio último paso. Fueron confiscados guantes de trabajo de Kjartan, con los cuales estaba en el turno esa noche. Si hubiera ayudado a mover cajas o los restos, en ellos podrían quedar vestigios microscópicos. Los guantes fueron enviados al mismo laboratorio en Reykjavik. El resultado de la pericia fue prosaico y definitivo. En los guantes realmente descubrieron vestigios de materia orgánica. Eran escamas de pescado y restos de aceite lubricante. Ningunos vestigios de sangre u otros materiales biológicos humanos fueron encontrados. Kjartan fue completa e incondicionalmente excluido del caso. Esta etapa final de la investigación cortó la última línea lateral. No había más. ¿Qué pasaría si? No había ni exnovio ni cómplice misterioso. Todos los caminos llevaban de vuelta al apartamento en Hafnarstræti. Y ahora estaba claro una cosa. Todo lo que allí pasó, Elín lo hizo sola. La conciencia de que Elín actuó sola solo añadió horror al cuadro general del caso. Ahora, cuando todas las líneas laterales fueron cortadas, la investigación pasó a la fase final. Construcción de caso absolutamente hermético para tribunal, en el cual no habría ni un punto débil. Esto significaba que era preciso verificar nuevamente cada detalle, cada movimiento, cada gasto de la sospechosa. Fue exactamente durante esta verificación total de los datos financieros de Elín que los investigadores se toparon con último rastro sospechoso. En sus extractos bancarios fue registrada transferencia de salida, hecha en la mañana del 9 de febrero. Cantidad: 30.000 coronas. Destinatario: joven llamada Asa, que, como se descubrió, a veces trabajaba como cuidadora y cuidaba de Mikkel. En el contexto de todo el caso, esta transferencia parecía extremadamente sospechosa. Fue hecha justo después de la noche del crimen. La investigación tuvo inmediatamente una versión. Esto es pago por silencio. Posiblemente la cuidadora estaba en el apartamento esa noche, vio u oyó algo, y Elín intentaba comprar su lealtad. Asa fue inmediatamente llamada para interrogatorio. La joven estaba asustada y completamente no comprendía qué relación podría tener con la desaparición de Siga. Cuando le mostraron datos sobre la transferencia y preguntaron por qué era ese dinero, su explicación fue extremadamente simple y doméstica. Calmadamente sacó su libreta, en la cual mantenía registro de horas de trabajo, y mostró a los investigadores. Según sus registros, en enero varias veces cuidó a Mikael, mientras Elín estaba en turnos adicionales en la fábrica. 30.000 coronas eran pago estándar por sus servicios del mes anterior. Afirmaba que Elín siempre le pagaba en los primeros días del mes, y este pago no era algo inusual. Ahora la investigación tenía dos versiones. Por un lado, sospecha de soborno de testigo. Por otro, pago de rutina de servicios. Las palabras de Asa necesitaban ser verificadas documentalmente. Para poner punto final a esta cuestión, la investigación solicitó extractos bancarios de Elín no de una semana, sino de los últimos 6 meses. Los analistas comenzaron a estudiar toda la historia de sus operaciones financieras y muy rápidamente descubrieron lo que buscaban. En los extractos de cada mes, diciembre, noviembre, octubre, en los primeros días estaba registrada transacción para la cuenta de Asa. Las cantidades cambiaban ligeramente, pero eran siempre dentro de 25 a 35.000 coronas, lo que correspondía a diferentes cantidades de horas trabajadas. Era patrón claro y repetitivo. El pago del 9 de febrero no fue anomalía, fue parte de la rutina. La versión sobre soborno fue completamente refutada. Esta última verificación fue extremadamente importante. Mostró que la investigación trabajó absolutamente todas las versiones posibles, incluso las menos probables. Ahora en el caso no quedaban puntos blancos, ningunos otros nombres o transacciones sospechosas. Quedaron solo evidencias materiales irrefutables contra Elín. Ahora, cuando la investigación no tenía ni una pregunta sin respuesta y ni una versión no verificada, el juego terminó. Toda la base probatoria recolectada, testimonios de testigos, datos de cámaras,
extractos de cuentas bancarias y, lo más importante, conclusiones de pericias criminalísticas, fue sistematizada y lista para presentación. Eileen fue llevada a la comisaría para interrogatorio final oficial. La atmósfera ya era completamente diferente. Esto no era conversación ni investigación, sino procedimiento formal. En el despacho, además de los investigadores, estaba presente abogado proporcionado por el Estado. Antes del inicio del interrogatorio le fueron oficialmente leídos todos sus derechos. En este momento su estatus en el caso cambió por última vez, y esto fue registrado en el protocolo. De principal sospechosa se convirtió en única acusada en el caso de homicidio. La muralla de negación que Eileen había construido durante tanto tiempo ahora debería confrontarse con hechos irrefutables. El investigador metódicamente, punto por punto, comenzó a poner en la mesa evidencias recolectadas, y cada nuevo hecho era golpe directo a su versión. La primera pregunta se refería a sus viajes nocturnos. ¿Por qué su automóvil fue 2 veces durante la noche registrado por la cámara en el túnel que lleva a Knivsdauer? Su respuesta fue corta. No recuerdo. Siguió preguntas sobre el lado financiero del caso. ¿Por qué usó la tarjeta de débito de Siga en la tienda si afirmaba que no salió de casa? Aquí intentó encontrar explicación. Ella me permitió, me dio el código PIN. Esta versión era débil e ilógica, pero aún intentaba defenderse. La tensión en la sala crecía. El investigador pasó a las evidencias materiales. ¿Cómo la sangre de Siga, confirmada por análisis de ADN, fue a parar a su congelador doméstico? Y aquí su defensa se desmoronó definitivamente. Silenció largamente y después dijo bajito: no sé. El investigador hizo pausa y después silenciosamente puso en la mesa carpeta fina con el escudo del Laboratorio Nacional. Era ese mismo informe. Conclusión número 2. No hizo pregunta. Simplemente abrió la última página y distintamente leyó en voz alta una sola línea, que era el final de toda esta investigación. En las muestras retiradas del fondo de la olla, confiscada de su casa, fue encontrada proteína humana. En la sala se cernió silencio pesado. Esto no era simplemente acusación, era constatación de hecho impensable, contra el cual no existían argumentos. Eileen bajó los ojos y no pronunció más palabra. En el protocolo oficial del interrogatorio este momento fue registrado con palabras secas de protocolo. La sospechosa se niega a responder a preguntas posteriores. La sospechosa silencia. El silencio de Eileen en la sala de interrogatorio fue más elocuente que cualquier palabra. Para la investigación su culpa era obvia. Pero ahora comenzaba una nueva etapa. La preparación para el tribunal. Los fiscales necesitaban no simplemente probar que ella lo hizo, sino construir una cadena de evidencias tan férrea que la defensa no tuviera ni una brecha. Esto significaba que era preciso nuevamente, con cabeza fría, revisar cada evidencia para comprender no solo qué pasó, sino cómo. En el marco de esta preparación, los investigadores volvieron nuevamente su atención a las 2 cajas plásticas azules, incautadas del apartamento de Eileen. Anteriormente eran consideradas simplemente como posible recipiente para el traslado de los restos. Pero un criminalista meticuloso notó en el borde de cada caja un pequeño número de serie grabado, casi imperceptible, y decidió verificar su origen. En la fábrica de pescado confirmaron. Era su sistema de control de calidad. Cada lote de cajas tiene un número único, que está vinculado a una fecha específica, turno y línea de producción. Súbitamente las cajas anónimas se transformaron en objetos rastreables. Este detalle burocrático abrió para la investigación una nueva posibilidad. Los investigadores se dirigieron inmediatamente a la fábrica con los números extraídos de las cajas del apartamento de Eileen y solicitaron registros de contabilidad. Junto con el jefe de turno comenzaron a verificar cifras. La búsqueda en el registro de producción no demoró más de 15 minutos y llevó a un resultado sorprendente. Los números de serie en las cajas de Eileen coincidían con el lote que fue producido y puesto en circulación durante su último turno de trabajo, el 8 de febrero,
solo algunas horas antes de la desaparición de Siga. Este hallazgo excluía completamente cualquier casualidad. No eran cajas viejas que guardaba desde hace mucho en casa. Esto probaba que personalmente tomó este recipiente específico de la línea de producción en su último día de trabajo. Ahora, la fiscalía tenía en sus manos el argumento final, irrefutable, que golpeaba la línea de defensa más probable: la versión sobre crimen espontáneo en estado de emoción intensa. La cadena lógica se construyó perfectamente. Hecho número 1. El día 8 de febrero, Eileen propositalmente toma de la fábrica un recipiente grande, idealmente adecuado para ocultación de evidencias. Hecho número 2. En la noche del mismo día en su apartamento ocurre el crimen, y por la noche su automóvil va 2 veces al muelle distante, lugar conveniente para deshacerse de esas mismas cajas. Conectando estos 2 hechos, la investigación probó la secuencia. Primero, preparación del instrumento para ocultación y después la propia ocultación. La versión sobre pánico súbito y acciones no pensadas se desmoronaba. La ocultación, como mínimo, fue planeada. Ahora, cuando las evidencias indicaban no solo el propio hecho del crimen, sino también el elemento de preparación para la ocultación, la posición de la defensa se tornó extremadamente vulnerable. Comprendiendo que la negación completa ante tales evidencias era imposible, el abogado de Eileen hizo una declaración oficial, que debería convertirse en su línea principal en el tribunal. Era un reconocimiento parcial, presentado como accidente trágico. Según esta versión, en la noche del 8 de febrero entre Eileen y Siga, realmente ocurrió una discusión. Durante el conflicto, como afirmaba la defensa, Eileen empujó a la amiga. Siga, perdiendo el equilibrio, cayó y golpeó infelizmente con la cabeza en la esquina del mueble. El fallecimiento fue instantáneo, todas las acciones horribles subsiguientes. Intentos de deshacerse de los restos, mentira a la investigación, uso de la tarjeta. La defensa las explicaba con una cosa: estado de emoción intensa y miedo de pánico. Según sus palabras, Eileen, percibiendo que su mejor amiga había fallecido y temiendo que los servicios sociales inmediatamente le quitaran a Mikkel, perdió la razón y comenzó a actuar irracionalmente. Esta versión era la única hipótesis de la defensa para suavizar la culpa, presentando a Eileen no como una criminal a sangre fría, sino como víctima de circunstancias, llevada a la desesperación. Pero el lado de la acusación tenía una respuesta científica e irrefutable para esto. Durante las audiencias prejuicio, el fiscal leyó las conclusiones clave del informe de pericia forense. El documento hablaba no de uno, sino de múltiples daños descubiertos en los restos. Pero lo principal era una formulación fría. Parte de estos daños tenía signos de "en vida". En la criminalística, este término significa que los traumatismos fueron infligidos mientras la persona aún estaba viva y el organismo logró reaccionar a ellos. Esta conclusión científica destruyó completamente la versión sobre única caída accidental. Con base en esto y en todas las otras evidencias recolectadas, la acusación formuló su versión final oficial de los eventos, que se convirtió en base del caso. En opinión de la investigación, la discusión verbal entre Eileen y Siga se transformó en lucha física, lo que indicaban múltiples traumatismos en vida. El fallecimiento de Siga no fue resultado de caída accidental, sino resultado de acciones agresivas propositadas por parte de Eileen. Todo lo que pasó después, la acusación lo calificó como acciones separadas y conscientes. El subsiguiente descuartizamiento y tentativa de destrucción de restos no fueron acto de pánico. Fueron pasos a sangre fría y metódicos, probando dolo y firme intención de ocultar el crimen cometido a cualquier costo. Ahora, cuando el tribunal tenía 2 versiones, accidente trágico de la defensa y crimen a sangre fría de la acusación, el fiscal presentó la reconstrucción final, paso a paso de los eventos, basada exclusivamente en hechos y evidencias recolectados. Esta reconstrucción juntó todos los detalles dispersos en una imagen única y terrible. Todo comenzó en la noche del 8 de febrero, aproximadamente a las 19 horas y 10 minutos,
A esta hora, según datos de comunicación móvil, Siga entró al apartamento de Elin en la calle Hafnarstræti. Entre este momento y las 21 horas y 30 minutos, cuando en el área se desconectó la electricidad, entre las dos amigas ocurrió un conflicto que, según versión de la investigación, se transformó en lucha física y terminó con el fallecimiento de Siga. Fue exactamente el súbito corte de luz que sumergió toda el área en la oscuridad, lo que dio a Elin no solo cobertura, sino tiempo para comenzar a actuar. Fue exactamente en este periodo de oscuridad y silencio, perturbado solo por el aullido de la tormenta, que el vecino del primer piso escuchó cómo arrastraban por el suelo algo pesado. Según la reconstrucción, Elin usó aquellas mismas cajas que anticipadamente tomó de la fábrica para mover los restos del apartamento a su coche. Después de esto comienza la logística de ocultación documentada por la cámara. A la 1:10 de la noche y repetidamente a las 2:25, su automóvil hace 2 viajes al muelle en Nifsdaur. El plan, por toda la apariencia, era ahogar las cajas en el mar tempestuoso, permitiendo a la tormenta ocultar para siempre las evidencias. Pero fue exactamente aquí que el elemento, que fue su cobertura, se volvió contra ella. Debido a la fuerza increíble de la tormenta y olas enormes, realizar lo planeado hasta el fin no fue posible. El plan falló, y Elin fue forzada a traer parte de la carga terrible de vuelta a su apartamento. Volviendo a casa, se deparó con la necesidad de esconder lo que no logró deshacerse. Fue entonces, según versión de la investigación, que entró en acción el congelador doméstico, donde después fueron descubiertos vestigios de la sangre de Sigga. Esta fue una solución temporal. El acto final y más monstruoso de esta historia fue la tentativa desesperada de destruir las evidencias restantes a través de tratamiento térmico. Exactamente esto explica la presencia de proteína humana en el fondo de la olla de la cocina. En esta cadena de eventos hay una ironía sombría. La tormenta, que parecía ser cobertura perfecta para el crimen, al final se convirtió en causa de su descubrimiento. No permitió que Elin se deshiciera de todas las evidencias y, para completar todo, lanzó en la costa en el muelle aquella misma bobina de cuerda que se convirtió para la policía en la primera pista llevando a este local. Ahora, cuando todas las evidencias fueron presentadas y todas las versiones expresadas, el caso pasó a la fase final, el proceso judicial. Y fue exactamente en la sala del tribunal donde sonaron, tal vez, los testimonios más terribles y conmovedores sobre este caso. No eran palabras de peritos o investigadores. El juez leyó extractos de la conversación de Mikael con el psicólogo infantil. Por supuesto, no fue testigo del crimen y no comprendía lo que había ocurrido. Simplemente respondía a preguntas sobre lo que recordaba de aquellos días cuando rugía la tormenta. Sus respuestas eran simples como las de alguien pequeño y por eso aún más asombrosas. No contaba sobre discusión o pelea alguna. Recordaba detalles domésticos. Mamá cocinaba mucha sopa. En casa olía extraño. Pero el momento más fuerte en estos testimonios fue una frase corta que repitió varias veces. A la pregunta del psicólogo sobre cómo era el humor de su madre, respondió: ella lloraba mucho. Después de esto, las partes pasaron a las alegaciones finales. La defensa hasta el último se adhirió a su versión. El abogado pidió clemencia al tribunal, pintando el cuadro de un accidente trágico. Insistía en que el fallecimiento de Siga no fue premeditado y todas las acciones subsecuentes de Elin fueron cometidas en estado de afecto, causado por miedo pánico de perder a su único hijo. La acusación, por su parte, fue inflexible. El fiscal enumeró metódicamente todas las evidencias indicando dolo y sangre fría, cajas preparadas anticipadamente, mentiras durante interrogatorios y, por supuesto, conclusiones del perito forense y análisis de laboratorio. Exigían castigo máximo no solo por homicidio doloso, sino también por subsecuente ultraje a los restos de la fallecida. Escuchando a ambas partes, el tribunal se retiró para pronunciar sentencia. 2 de septiembre de 2016, en la sala del Tribunal Distrital de Reykjavik, fue proclamado el veredicto final. Elin, de pie ante el juez, no pronunció palabra.
Fue considerada culpable en todos los puntos de la acusación. El tribunal rechazó completamente la versión de la defensa sobre estado de afecto, considerando irrefutables las evidencias de ocultación premeditada del crimen. La sentencia fue severa: 20 años de privación de libertad. Pero en la decisión del tribunal había aún otro punto, que se convirtió en punto final en esta historia e ironía más terrible del destino. Elin fue completamente privada de derechos parentales. Su intento desesperado y cruel de no perder a Mikkel llevó a que lo perdiera para siempre. La sentencia puso punto jurídico en el caso, pero las historias humanas destruidas por esta tragedia continuaron. Elin fue transferida para cumplir su pena de 20 años en la única prisión femenina de Islandia. Mikkel fue para siempre retirado de su tutela. Los servicios sociales entregaron al pequeño a parientes de su padre biológico y dejó Ísafjörður para comenzar nueva vida lejos de los lugares ligados a este trauma. Así, la familia que Elin intentó tan desesperadamente y terriblemente proteger, al final dejó de existir exactamente debido a sus acciones. Las consecuencias de esta historia se esparcieron en ondas por toda la ciudad. Para la pequeña comunidad cerrada de Ísafjörður, donde todos se conocen, este caso se convirtió en trauma colectivo profundo. Fue un crimen no cometido por extraños. Creció desde adentro. Durante la investigación y juicio, vecinos, colegas de la fábrica y conocidos comunes tuvieron que dar testimonios, factualmente, unos contra otros, lo que trajo a la comunidad división y desconfianza. La historia de dos mejores amigas, que terminó tan terriblemente, se transformó en leyenda local sombría, en cuento de advertencia sobre qué horror puede esconderse detrás de las puertas del apartamento vecino. Al final, la investigación y tribunal lograron con precisión increíble restaurar casi todo el cuadro de lo ocurrido. Todos los hechos del crimen, y especialmente de su subsecuente ocultación, fueron establecidos y probados. Sabemos sobre las cajas, sobre los viajes al muelle, sobre la parca roja y sobre los hallazgos terribles en el congelador y la olla. Pero la única cosa que para siempre permanecerá secreta es la secuencia exacta de eventos y palabras pronunciadas en los primeros minutos de la discusión en el apartamento en Hafnarstræti. Como Elin nunca dio testimonio confesional completo y la única testigo está muerta, nunca sabremos qué exactamente se convirtió en esa gota de agua final. La línea entre explosión espontánea y trágica de ira y decisión fría y consciente permaneció para siempre allí, en la oscuridad de la casa envuelta por la tormenta de nieve.